Bueno, sin duda alguna la noticia de la muerte de Julián Figueroa, el hijo de nuestra coterránea Maribel Guardia, nos ha estremecido completamente, y es que ha sido uno de los temas más difíciles de procesar en las últimas 24 horas. Eso hace que se enciendan las alarmas para personas menores de 35 años, porque nadie se esperaba una noticia de estas, que una persona tan joven, saludable, de pronto sea víctima de un infarto y fallezca por esta razón. ¿Cómo cuido mi corazón? ¿Cómo prevenir un infarto en personas jóvenes? Bueno, nos acompaña la doctora Silvia Porras, amiga de la casa, para poder conversar sobre este tema. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muy contenta de estar aquí de nuevo después de esta semana. Sí, nos hizo falta, pero vamos a hablar de este tema muy delicado. En una de las últimas noticias ya se dio a conocer más o menos las últimas horas de Julián Figueroa, y según cuenta su esposa, ella estaba con él en su casa. Él llegó a la casa y se quejó de un dolor de pecho. Dijo, voy a descansar a ver si se me quita. Se fue a dormir y pues ya no se levantó más. Es una de las tantas declaraciones que se han hecho, no hay nada oficial, pero sin duda alguna hay una alarma ahí, ¿verdad? Hay un síntoma que está presente de una persona muy joven de 28 años. ¿Cómo cuidamos nuestro corazón para no llegar a este punto? Bueno, y esa parte es muy importante, cómo cuidamos nuestro corazón y cómo lo hemos cuidado hasta nuestra edad adulta, pero el cuidado inicia desde que estamos jóvenes, claro, ¿verdad? Y es que precisamente todos los malos hábitos que acumulamos durante nuestra juventud y voy a decir también niñez, van haciendo suma, y de alguna manera cuando estamos jóvenes podemos tener complicaciones a nivel del corazón. Y eso precisamente es lo que tratamos de hacer. ¿Cómo? Bueno, malos hábitos como cuáles, como comer mal, por ejemplo, ¿verdad? Comer mal es un mal hábito que a largo plazo, no lo veo ahorita, pero a largo plazo, y tal vez no tan largo, puedo tener consecuencias importantes, sobre todo con las principales causas de problemas cardíacos. Entonces, pero sí me gustaría, Fer, y que la gente linda en casa nos acompañe. Claro. ¿Qué tal si nos vamos a la pizarra a explicar muy bien esa parte de funcionamiento cardíaco? Por supuesto. Entonces, ¿qué es importante? ¿Por qué es importante la buena alimentación, los buenos hábitos? Bueno, hay que recordar que tenemos el corazón, ¿verdad? El corazón no es, ¿verdad?, como lo pintan en las fábulas, ¿verdad?, sino que es una estructura que tiene 4, por decir así, esto es hueco, ¿de acuerdo? Tiene 4, por decir así, huecos donde llega la sangre, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Si yo me voy hacia las arterias del corazón, que están por acá, y si yo me voy a hacer un dibujo un poquito más grande de las arterias, es como un tubo. Las arterias son tubos que llevan sangre, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo como mal, cuando yo como mucha comida grasosa, por ejemplo... Una vez voy a cambiar el color porque ya sé de qué me va a hablar. De ese, exactamente, de ese color, ¿verdad? Entonces, cuando yo como mal, la grasa, hagamos de cuenta que se va acumulando acá, ¿ok? Vamos a ver, aquí, ¿ok? Se va acumulando. Es lo que la gente le llama, se le tapó una arteria del corazón, y por eso le dio un infarto. ¿Por qué? Porque cuando yo acumulo grasa acá, realmente el espacio que tiene la sangre para pasar completamente es reducido. Algunas personas, este espacio reducido lo que les da es un dolor de pecho, ¿de acuerdo? Entonces, ay, me duele el corazón, pero descanso, por ejemplo, ¿verdad? Y el dolor se me pasa. Doctora, esto justamente de lo que estamos hablando son las placas de colesterol de las que se habla, la aterosclerosis, que llamamos nosotros, que es una enfermedad que es bastante progresiva. Vamos, pero dice, pero esos son los adultos, doctora. Sí, claro. Lo que pasa es que si yo empiezo a tener malos hábitos desde niño, las arterias, por más joven que yo esté, no van a aguantar tanto nivel de grasa. ¿Y puede tener algo que ver con herencia? Mucho. Sobre todo en enfermedad del corazón, en personas jóvenes, mucho tiene que ver la herencia. Si yo tengo, por ejemplo, en mi historia familiar que, verás que mi tío tuvo un hermano que le dio muerte súbita. Muerte súbita es más o menos, podría decirse, la causa actual de muerte de este muchacho, ¿verdad? Porque no sabemos la causa. Se murió aparentemente de un problema cardíaco. Entonces, ¿qué es la muerte súbita? Es cuando el corazón deja de trabajar por A o por B razón, se paraliza y nos morimos, porque es lo que nos mantiene con vida realmente. Entonces, ¿cuál es la principal causa? Ellos hablaron inclusive de un tema de fibrilación. Tuvo una fibrilación, tuvo un paro cardíaco y el paciente se murió. Ahora, ¿qué es eso, fibrilación? Porque a uno le hablan a veces en términos médicos y en la casa, ¿y eso qué será? ¿Verdad? Y voy a explicarlo, Fer, así para que todo el mundo nos entienda. ¿Ok? Fibrilación es como que si yo viniera, por ejemplo, y le pusiera aquí un chuzo eléctrico al corazón.
literal, un chuzo eléctrico. Entonces, ¿qué pasa cuando pone un chuzo eléctrico? Se queda así, no se puede mover. Se tensa. El corazón le pasa exactamente igual. Es una descarga, una arritmia, o sea, el ritmo cardíaco, ¿verdad? Normalmente viene muy bonito, el ritmo cardíaco, ¿verdad? Y de repente empieza a hacer esto. Eso, digamos que es una fibrilación. Se desordena, no es lo normal que es esto. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que el corazón en ese estado no bombea sangre, ¿ok? Entonces, vamos a ver en las manos, acá. Si yo tengo, por ejemplo, voy a poner esto por aquí. Si yo tengo, por ejemplo, el corazón, las cámaras se van haciendo este movimiento, ¿de acuerdo? Van bombeando sangre, pero con la fibrilación se quedan así estáticas. Es como que tuviera una descarga eléctrica, así, claro, desordenada. Entonces, esa parte así, o esa acción que se produce, no es capaz de bombear sangre hacia el resto del cuerpo, hacia el cerebro, hacia el resto del cuerpo. Y la persona obviamente fallece de una muerte súbita. Estamos hablando de un caso de una persona muy joven, que es realmente lo que nos alerta, ¿verdad? Por lo menos a las personas menores de 35 años. Pero sin duda alguna, usted tocó un tema muy interesante y es el tema de cuidarse desde la niñez, porque sobre todo en esta época, antes comíamos muy saludable. ¿Sí? Comíamos en casa, comíamos cositas que nos preparaban nuestras abuelitas, nuestros papás, sopitas, todo súper vegetales y todo. Ahora estamos muy acostumbrados a la comida procesada. Procesada. Y a la comida rápida, y entonces todo, mientras más rápido se haga, mejor. Aquí, ¿cuál es el cuidado que hay que tener? Ok, uno, desde chicos, ¿qué es importante? Bueno, número uno, yo no puedo ir haciendo a toda la población costarricense, ir a hacerles diagnóstico a ver si tienen enfermedad cardíaca. Si algunos chicos, por ejemplo, en la adolescencia o de niños, tienen dificultad, por ejemplo, corren y tienen malestar, por ejemplo, adolescentes, y tienen malestar, es que me da como arritmias, siento que el corazón me late rápido, por ejemplo, eso mejor uno siempre lo estudia. Muchas veces es cierto que son causas muy fisiológicas y que no tienen el mayor cuidado, excepto decirle a la persona que tal vez respire mejor a la hora de hacer ejercicio, algo así tan sencillo. Pero yo no sé, y yo no puedo ser adivino como médico, decir, ah, no, usted sí tiene, usted no tiene. Entonces tengo que estudiarlos a todos. Entonces eso es importante, Fer, ver los síntomas. Ahora, sí tengo que hacer la salvedad, aunque no siempre es una regla, porque si es un chico, por ejemplo, asmático, es muy probable que si tiene una carrera se me va a ahogar y va a sentir dolor de pecho. Y eso es lo que uno más lo asusta. O sea, es que cuando a uno le da un dolor de pecho por cualquier causa, inmediatamente pensamos. Usted dice, ay, usted para, usted va manejando, usted para, Dios mío, me está doliendo el pecho. ¿Por qué causa X? Me está doliendo el pecho, usted para de hacer lo que está haciendo. Los chicos no tienen esa noción de la importancia del dolor de pecho. Pero, por ejemplo, eso es un síntoma que nunca yo debo dejar de lado. O decirle, no es nada, es estrés. Que es lo que bueno, el estrés produce infarto, by the way, ¿verdad? Entonces tampoco es que no es nada, ¿verdad? Claro. Entonces, eso, comida saludable, mamás, papás, porque es trabajo de todos. Y yo creo que toda la gente que se dedica a la educación, recordar importante la buena salud en la parte de alimentación. Comida balanceada, evitar procesados. Sí, en este país lo que más abunda es comida saludable. Sí. O sea, usted va al patio y de repente tiene un árbol de limón y coge unos limones. O sea, no estamos en un país donde todo hay que importarlo, aquí todo crece. Sí. Entonces, es importante la comida saludable, baja en grasas idealmente. Que los chicos, que los jóvenes hagan actividades deportivas. Claro. ¿Ok? El chequeo siempre es importantísimo, porque hay una parte de estas enfermedades que sí ciertamente son genéticas. Y si hablamos de los factores de riesgo, yo creo que le voy a dejar la preguntita ahí, porque antes quisiera presentarles un video que realmente es bastante emotivo y que nosotros dijimos aquí en la revista que íbamos a estarlos actualizando de toda la información. Este es un video de cuando Maribel, su madre, recibe esta tremenda noticia. Chicos, pues me da mucha pena con todos, pero yo vengo aterrizando, la verdad estamos conmocionados, estamos en shock, todavía no... En lo personal no me cae el 20, no he dormido, pasé toda la noche arreglando cosas por teléfono con distintas personas y pues es algo inesperado y la verdad no tengo mucho que decir. Me encantaría darles la declaración que quisieran escuchar y la nota que necesitan, pero no estoy bien y no me fluye. ¿Era tu hijo? No me fluyen las palabras. Pues bueno, entonces lo criaste toda tu vida. Estoy con él desde los 2 años y lo he acompañado en todas las etapas de su vida.
y pues es una locura que se nos adelante tan joven. Marco, ¿había presentado algún tipo de problemas de salud o...? No había tenido pues el problema de salud, tuvo COVID hace poco y nunca le había dado COVID, apenas le dio hace poco, chicos. En cuestión de salud también mental, estaba también bien en ese aspecto. Estaba bien, sí. En términos generales, bien. ¿Qué le dices a Maribel? He hablado poquito con ella, yo tuve que dar la noticia, esperé que saliera al teatro y que pudiera cenar de camino, mientras se arreglaban un poco en la casa las cosas y le di la noticia de camino y la verdad ella no está bien, está muy mal, está destrozada. Marco, Estamos con ustedes. Sí. ¿Qué le dices a toda la gente, al público que ha estado? Marco, lamentamos muchísimo esta situación, de verdad, lo lamentamos porque... Bueno, sin duda alguna es un video estremecedor. Sí. Y regresamos al tema de... Perdón, me cuesta... al tema estremecedor de recibir una noticia de estas tan repentinamente, ¿verdad? Otra cosa, entonces hablemos de los factores de riesgo, doctora, claro, ¿verdad? Porque también hay cositas a las que tenemos que prestar atención aparte de la alimentación. No sé si de repente somos una persona que no nos hacemos exámenes y que no es recurrente porque no estamos acostumbrados a esa edad. Bueno, es que sí, porque es de la juventud divino tesoro, ¿verdad? Y muchas veces, ciertamente, los exámenes los dejamos para cuando ya tenemos 40, ¿verdad? Claro. Y ya, antes de eso no nos hacemos nada. Ha habido un aumento de crecimiento en cultura de prevención. Y sí lo puede decir uno ahora, muchachos que de repente van a la consulta, doctora, quiero hacerme un chequeo. Que eso me parece algo súper bonito, pero claro, si es un chico adolescente, pues tiene que llevarlo la mamá o el papá. Porque solo, muy difícil. Claro. Pero esa parte es muy importante en los chequeos. ¿Qué otra cosa es importante tener en cuenta con este tipo de enfermedades? Bueno, en los hábitos, también ahora muchos jóvenes fuman más tempranamente, por ejemplo, ¿verdad? Vapean, por ejemplo. Todavía no tenemos estudios reales que nos digan que el vapeo me produce infarto como el cigarro per se. Pero esos estudios yo estoy segura que van a venir porque sí producen daño a nivel pulmonar. Entonces ahora los chicos... Por el humo, porque al fin y al cabo son sustancias que están entrando a nuestro cuerpo y que ciertamente se ha probado que las sustancias cuando uno vapea sí me producen rigidez de las arterias. Y la rigidez en las arterias se puede dar cuando estamos ya adultos mayores, porque ya estamos viejitos, pero no en personas tan jóvenes. El consumo ahora de drogas, que es ahora muy normal, ¿verdad? De repente ahora vemos las personas que consumen drogas de una forma, sí, consume drogas, casi como moda, ¿verdad? Eso hay que tener muy en cuenta. Y no estoy diciendo que sea la causa en este caso, pero ciertamente de las causas de emergencias en jóvenes por problemas cardíacos, muertes súbitas, arritmias cardíacas, precisamente el consumo de drogas. Y el alcohol mezcla la mezcla de cualquier tipo de droga. Y hablo drogas, vamos a ver, hablo cocaína, por ejemplo, de repente, pero también hablo drogas prescritas. Por ejemplo, benzodiazepinas, que son lo que hablamos aquella vez, sobre todo aquellos calmantes, por ejemplo, ¿verdad? Con licor, por ejemplo, esas combinaciones, por ejemplo, el mucho consumo de licor junto con fármacos, eso no es una buena combinación. Bueno, ahí claramente estas imágenes nos mueven el corazón, nos mueven las fibras más sensibles de nuestro corazón. La relación que tenía Julián con sus padres cuando tuvo a su padre en vida también fue impresionante. Y su esposa, así como lo mencionamos al inicio de la entrevista, se quejó, perdón, más bien él se quejó de un dolor de pecho, llegó sintiéndose mal, ¿verdad? Que ahorita vamos a hablar de qué tanto deberíamos dejarnos sentir así, pero se fue a recostar y le dijo, me puede levantar en 1 hora, en 2 horas, y cuando fue a levantarlo, pues le fue físicamente imposible. O sea, ya fue cuando llamó a emergencias y no habían signos vitales. Esa fue la declaración que hizo ya su esposa. ¿Qué pasa si este dolor de pecho venía de hace días? ¿Qué pasa si venía hace días? Bueno, esos son avisos. ¿Ok? ¿Se acuerdan que me gusta mucho hablar de banderas rojas? Sí. Son banderas rojas. Brazo dormido. Brazo dormido, dolor de pecho. El dolor de pecho
digamos que representa un poco la enfermedad cardíaca, es un dolor ciertamente más opresivo. Ok. ¿Ok? ¿Y es localizado o es como...? Depende a veces, inclusive puede variar entre hombres y mujeres y depende de la contextura que tengamos. Ok. Y depende de las enfermedades que tengamos de fondo. Por ejemplo, en diabéticos, por ejemplo, que yo siempre les he dicho, los diabéticos tienen una percepción muy diferente al dolor del dolor del infarto, por ejemplo, a una persona que no es enferma. Pero sí es un dolor más hacia el lado izquierdo, que se puede irradiar a brazo izquierdo, que puede ir hacia la mandíbula, que algunas personas lo pueden sentir hacia en espalda, por ejemplo, o dolor epigástrico, y muchas veces las personas lo confunden con gastritis. Sí. Es que seguro comí algo que me cayó mal, entonces lo confunde con gastritis. Y esto es muy importante, y yo siempre digo a mis estudiantes en las clases de la universidad, que de gastritis, de repente, a menos que tenga una perforación, nadie se va a morir. Pero ciertamente, si yo no le hago un electrocardiograma a ese paciente, se me puede morir de un infarto no diagnosticado. Okay. Porque le ponen algo para la acidez y el paciente evoluciona en su enfermedad. Entonces, recuerden que esto es algo muy importante. Esto va progresivo. Si hay un problema de irrigación de sangre al corazón, Fer, entonces se va generando lesión. Cuando yo tengo disminución del aporte sanguíneo en el músculo cardíaco, se va produciendo lo que llamamos isquemia. Isquemia es falta de sangre. Sí. Cuando progresas es que se muere el tejido, eso es infarto. Cuando se muere es porque ya hay muerte del tejido. Se quedó sin sangre, sin aporte, y ese tejido lo que hace el cuerpo es regenerarlo por otro tejido, que por eso la persona puede vivir. O sea, pero mucha gente dice, ¿por qué a mi abuelito, doctora, le dio a los 80 años un infarto y no se murió? ¿Y por qué a este muchacho que está más joven sí se murió? Porque normalmente con la edad vamos haciendo de los vasos del corazón, las famosas arterias coronarias, muchos se van generando vasos, por decir así, nuevos, que de alguna manera podría decirse que suplen. Es como cuando yo tengo una carretera principal que se me llena de carros y se me estancó en un accidente y todo, yo me voy por las paralelas. Okay. Eso sucede cuando somos ya más grandes y hay un poquito más de circulación. desarrollando con la edad. Sí, exactamente. ¿Después de los 35? No más, un poquito más todavía. Pero ya, por ejemplo, los adultos mayores muchas veces resisten más a los infartos por esa característica como tal, pero uno joven no tiene esa característica. Son fulminantes. Entonces, si se me bloqueó la arteria esta principal, se bloqueó. Y produjo lo que produjo. Si fue un infarto y yo llegué a tiempo y pude llevar a mi paciente al hospital y todo bien, perfecto. Pero si no, hace muerte súbita, que es precisamente esta arritmia que les dije yo, que parece como un terremoto, literal, ¿verdad? Esa arritmia y el corazón completamente pierde la capacidad de contractilidad y pierde la capacidad para poder expulsar la sangre al resto del cuerpo. Ahora, si hay una persona joven que sabe que tiene factores de riesgo, que de repente tiene familiares que también han tenido este tipo de situaciones, ¿podrían consumir algún tratamiento? ¿Podrían cuidarse desde antes? ¿No es lo más recomendable? ¿Qué es lo mejor? Porque sabemos que la aspirina es como la que toma en su mayoría, pero en jóvenes no es tan recurrente. No, y no se indica así ya tal cual. Y quitarle la aspirina a alguien que no necesita es un tema, un reto para uno como médico, sí. ¿Verdad? Aquí lo importante es que si hay antecedente familiar, por ejemplo, hay que ver antecedente de enfermedad cardíaca, ¿por qué causa? Yo creo que siempre uno en medicina debe saber por qué causa. Bueno, porque tenía una malformación a nivel cardíaco, por ejemplo, ¿verdad? O tuvieron algún tumor cardíaco, por ejemplo, que nos pasó con el jugador que falleció, ¿verdad? Sí. Él tenía él tenía un tumor a nivel de corazón, se le quitó y tenía una cirugía y ya era un paciente que tenía que cuidarse. Eso es diferente, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver la causa. Entonces, si es que mis tíos se murieron de infarto. Ok. Infartos en menores de 60 años, podría decirse inclusive menos de 55 años, es un factor de riesgo coronario como fumar. Ok, así de importante, o como tener colesterol alto. Otra cosa importante que es entre antecedentes familiares es si en mi familia hay colesteroles altos. Se da mucho en personas muy delgadas, por ejemplo, y de repente a los 40, antes de los 40, le dieron un infarto. ¿Pero cómo que le dieron un infarto? Entonces uno revisa, el hermano, el tío, todo el mundo tuvo, y cuando uno revisa la historia familiar, uno se da cuenta que todos tenían problemas de colesterol alto. Y además no le suma un buen estilo de vida, y como es delgado, entonces yo soy delgada, entonces a mí no me pasa nada. Me como todo. Sí, me como todo y no me voy a hacer exámenes, nada de colesterol, ni de triglicéridos, ni nada. Ni nada, exactamente. Entonces, eso es parte importante de los controles que yo sí puedo actuar. Si yo tengo un paciente que yo sí sospecho de que tiene una alteración metabólica por el colesterol,
Si están muy altos, ¿verdad? La vez pasada que hablamos de colesterol, no sé, más de 170, más de 180, son personas que ya requieren una medicación para poder bajar esos niveles de colesterol. De acuerdo. ¿Ok? Porque si uno sospecha, esto es un trastorno, digamos que metabólico del colesterol. ¿De acuerdo? Y esto, si no lo regulo, va a terminar en esto, en una edad más joven. ¿De acuerdo? Nuestra intención nunca es asustar, No. ni mucho menos lucrar de este tipo de situaciones, pero lo importante es ponerle atención. Así es. ¿Verdad? Y que sea algo a lo que esas banderas rojas no nos vayan a asustar después. Claro. ¿Qué deberíamos hacer para preparar a las personas jóvenes que tenemos en casa? Nosotros como personas jóvenes, e incluso las personas adultas mayores, con este tipo de situaciones. Bueno, buenos hábitos en personas jóvenes, recuerden, buenos hábitos, mamá, papá, empiezan desde chicos, no desde cuando ya estamos grandes. Buenos hábitos siempre de alimentación. Bien, chequeos médicos preventivos. La prevención nos ahorra mucha plata, muchísima, y eso las autoridades también hago un llamado porque la medicina preventiva nos llega a ahorrar muchísimo dinero, entonces eso es muy importante. Recordar, es cierto, no todo dolor de corazón es un infarto que esté teniendo, pero ciertamente si se está dando en forma repetida con el ejercicio agregado, yo debo revisarlo, aunque al final me digan que es un tema muscular de la pared costal. No importa, pero sí debo. Es cierto que no debo tamizar a todo el mundo por un tema, a ver si buscar enfermedades, pero sí debo poner atención en ese sentido. Cuando mi hijo hace deporte, preguntarle, se siente agitado, le duele, esas cosas que uno como mamá, sin ser intenso, uno como mamá también, ¿verdad? Hacerlo. Son llamados de atención, son pequeños llamados de Exacto, atención. son verdad. Ojo, chicos, que los que nos ven, los que ven esto en diferido por YouTube, que nos ven, drogas, siempre, por más que nos vendan la idea que esto es más sano, que no, o sea, son sustancias que entran a nuestro cuerpo y nos dañan de desde igual forma, jóvenes. todas. Exactamente, eso es muy importante. Doctora, antes de que terminemos, porque lastimosamente se nos acaba el tiempo, quisiera repetir esta pregunta porque sí es importante conocerla. ¿Qué pasa si este dolor de pecho se vuelve intermitente o de repente lo siento un día y otro no, lo siento 2 días seguidos, pasa un mes y luego se repite? ¿Podría ser una bandera roja? Podría ser una bandera roja y hay que estudiarlo. ¿Y qué hay que hacer? Estudiarlo. Bueno, ir a su médico de preferencia. Si usted no tiene un médico privado, vaya al país, por favor. Le explica al médico lo que tiene para mandarle un chequeo, un electrocardiograma, exámenes de rutina, que es lo que uno normalmente inicia. Una vez empieza a ver, bueno, todo está bien, uno pregunta al paciente, bueno, vamos a ver si ese paciente tiene indicación para referirlo a una prueba de esfuerzo, por ejemplo. Es cierto, si ustedes me preguntan, y aquí puede venir un cardiólogo y decirme, bueno, pero doctora, la prueba de esfuerzo no tiene tanta sensibilidad. Bueno, pero es un inicio, porque yo debo ir etapa por etapa viendo y descartando las posibilidades de mi causa. Yo como médico tengo la obligación de determinar cuál es la causa de ese dolor. Y a eso sumarle el historial clínico. Claro, que es muy importante. Nunca pueden ir separadas, Fer. En la parte de práctica médica, la historia clínica del paciente per se, la de la familia y lo que yo veo en la consulta, nunca se puede separar. Es todo en conjunto. Y hay que recordar que, Fer, que a pesar de que hay muchas campañas de cáncer, de prevención de cáncer, que me parece formidable a mí también esa parte, lo que más se mueren los costarricenses es de enfermedad cardíaca. ¿Ok? Y en nuestro país, gracias a Dios, hay buenos médicos generales, hay muy excelentes médicos internistas, médicos cardiólogos en nuestro país, jóvenes muy entusiastas que están ahora y maestros que realmente dominan muy bien este tema. Y uno como médico empieza el estudio y hay momentos que usted, vea, tengo que referirlo a... Y esa es la parte responsable de nosotros como médicos también. Entonces yo creo que esto es lo que se muere la gente actualmente, la principal causa muerte, por lo cual yo sí debo ser enfática en ese sentido, que no puedo menospreciar cualquier síntoma. Yo siempre debo ver la causa y tengo que siempre tratar de educar a mis pacientes, a la población en general, que aquí lo que estamos haciendo, en los buenos estilos de vida, por favor. Aquí es donde juegan un papel muy importante los médicos generales también, que son los que nos guían y nos van diciendo qué vamos presentando, cómo nos vamos sintiendo. Ellos nos conocen desde el inicio y ojalá poder nosotros realmente estar desde el inicio, desde edad súper temprana, con un médico de cabecera que nos esté viendo siempre y que cuando tengamos un tipo de situación ahí complicada, ya el doctor diga, bueno, eso está medio complicado. Eso está medio complicado y uno normalmente sabe dónde mejor vaya aquí, mejor vaya allá, uno orienta al paciente. Yo siempre he dicho que somos como los directores de orquesta. Totalmente. Exactamente. Tiene toda la razón. La doctora Silvia Porras, que siempre nos enseña todo y nos lo hace ver súper claro. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, más bien. Vamos a continuar.